Good morning and welcome on this third Sunday of Lent. It's good to have you with us. Just a couple of reminders. First of all, you will find the service on Good Shepherd's website for Lent, the printed service for Lent that you can print off. And it is a bilingual service, so please respond in your own language, the language that you feel most comfortable with. After this service on Sunday between 11:30 and 12:30, we will be outside the church distributing communion to those of you who wish to drive by in your cars. We also distribute to anybody who walks by, if that's what you prefer. We also have, in the middle of this service, in the notices, we have a special presentation of our Vestry Award, and you will find that that will be in the middle, and we congratulate the person who received the Vestry Award. We often have many people volunteer, but this particular person, when they volunteer, you don't notice them a lot of the time, and they get on quietly and just go and do stuff and turn up, and actually sometimes I have actually set the alarm on that person because I haven't known they're here busy. So that will be during the notices this morning. So we will begin with the hymn for this morning, and then we will start our service. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from the wounded side let flood, me of sin and all cure, cleanse me from its guilt and woe. Should my tears forever flow, should my zeal no anger know, all for sin could not atone, thou must save and thou alone. In thy hand no price I bring, simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyelids close in death, when I rise to worlds unknown, and behold thee on my throne, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Blessed be the Lord, who forgives all our sins. His mercy endures forever. Almighty God, to you all hearts are open, all desires known, and from you no secrets are hid. Cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name, through Christ our Lord. Amen. Holy God, holy and mighty, holy immortal one, have mercy upon us. Oremos. Dios Todopoderoso, tú sabes que nosotros no hay poder para ayudarnos. Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo y de los malos pensamientos que puedan asaltar y herir el alma. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Amén. The first lesson is from Exodus 20,
verses 1 through 18. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But in the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger, who is within your gates. For 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God has given you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. The word of the Lord. Thanks be to God. Lectura del libro del Éxodo 20, 1 al 17. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No tengas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos, bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman, cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni su esclavo o su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Thanks be to God. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to John. Glory to you, Lord Christ. Now the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. And he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and the money changers doing business. When he had made a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and poured out the changers' money and overturned tables. And he said to those who sold doves, "Take these things away.
Do not make my Father's house a house of merchandise. Then his disciples remembered that it was written, Zeal for your house has eaten me up. So the Jews answered and said to him, What sign do you show us, since you do these things? Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews said, It has taken 46 years to build the temple. Will you raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Christ. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlos, Jesús tomó una cuerda, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. El Evangelio del Señor. Cristo Señor. Como de costumbre voy a hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy. En el Evangelio de Juan nos da una explicación diferente de los acontecimientos. Juan describe la purificación del templo y esto dice que sucedió cuando Jesús inicia su ministerio. Esto sucedió según 3 años antes de su muerte, cuando Jesús visitó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de ovejas y palomas. También estaban los puestos donde se cobraba el dinero a la gente. Dice el Evangelio que al ver esto Jesús tomó una cuerda y se hizo un látigo y los echó a todos del templo. Con todos sus animales, dice que a los cambistas, o sea, a los que cambiaban el dinero, les volcó las mesas o les volcó las monedas en el suelo y les volcó las mesas. Para nosotros, hoy en día, que leemos el Evangelio de hoy, pienso que es un poco difícil imaginar a Jesús enojado, porque siempre tenemos la imagen de un Jesús amoroso, un Jesús que se preocupa de su pueblo, de los necesitados, de los que estaban enfermos, de los que necesitaban ayuda. Y ahora el Evangelio nos presenta a un Jesús un poco molesto. Pero si reflexionamos un poco en el Evangelio de hoy, Jesús no estaba enojado quizá porque estaban los animales y los que cobraban impuestos en ese lugar. Más bien Jesús estaba molesto porque abusaban de la gente, aún en un lugar tan sagrado. Los que estaban ahí no tenían compasión de los más necesitados. Siempre estaban cobrándoles de más. Y yo pienso que esta fue la razón que Jesús se enfadó demasiado. Así que es una de las primeras cosas para evitar. Jesús hace mostrar su autoridad.
hace entender o les quiere decir a aquella gente que Él era el único que estaba allí, pero que ni aún Él abusaba de la gente más humilde, que Él se preocupaba por la gente más necesitada. Así que San Juan es el mejor, o vamos a decir, es uno de los mejores o de los que mejor conocía a Jesús, porque Juan estuvo con Jesús durante su ministerio. Él fue uno de los 12 apóstoles que viajó con Jesús a lo largo de su ministerio. Él fue quien estuvo con Jesús desde el principio. Se cree que los propios discípulos de Juan son los que iniciaron a escribir este evangelio, pero también se cree que estaban escribiendo algo, una historia, como Juan se las contaba muchas veces. Se cree que por esto, o por lo menos, Jesús limpió el templo 2 veces. Si Jesús limpió el templo 2 veces en su ministerio o durante su ministerio, tal vez no estaba fuera de control mientras lo hacía. En lugar de eso, tal vez se estaba refiriendo a sus discípulos y a los que estaban a cargo del templo. Y quizás el punto era muy importante para Jesús, el que se respetara un lugar sagrado donde se leían las escrituras, donde se entendían las escrituras. En la escritura de hoy o en el evangelio de hoy, Jesús se identifica específicamente como su propio cuerpo en relación con el templo. Los judíos le preguntaron, ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer todo esto? Le dijeron, ¿cómo podemos saber que estás hablando de Dios? ¿Cómo podemos saber que tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Ese templo les había llevado 46 años de trabajo para construirlo y ahora Jesús quiere destruirlo y construirlo en 3 días. En realidad, Jesús no estaba refiriéndose a un templo hecho por hombres, a un templo que está construido de material, sino más bien estaba hablando de su propio cuerpo y estaba hablando del hecho de que la gente lo iba a maltratar y lo iba a crucificar. Pero él mismo les decía que al 3er día resucitaría. Jesús en este evangelio está prediciendo su muerte y su resurrección, algo que sucedería 3 años más tarde de su ministerio. Jesús sabía desde el momento o desde el principio cuál era su misión aquí en la tierra. Sabía por qué había venido a este mundo, pero también sabía que resucitaría después de 3 días, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Volvería a la vida el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Por esto, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de que esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras del Mesías o en las palabras de Jesús. Todos nosotros cometemos pecados que nos separan de la relación con Dios. Queremos tener cosas
materiales. Y muchas veces esas cosas nos separan de ese amor de nuestro Padre Celestial. Muchas veces preferimos a veces ir a una fiesta, por ejemplo, y decir el siguiente día no voy a misa, estoy cansado, estoy cansada, mejor me quedo a descansar. Muchas veces tenemos que venir al templo a dar gracias a Dios, porque durante la semana nos ha dado muchas cosas. Pero quizá en esa semana nos ha dado cosas que para nosotros no han sido buenas, pero para la voluntad de Dios han sido buenas. También tenemos la lectura a hoy de los mandamientos. La primera lectura del Éxodo nos habla del mandamiento del amor. Y a veces nos podemos ir, como cuando yo, bueno, un ejemplo, cuando doy las clases de catecismo, les digo que solamente tenemos 2 mandamientos, les digo a los niños solamente hay 2 mandamientos. Y me dicen, ¿por qué? Bueno, les digo porque el primero y el más grande de todos es amar a tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas quiere decir que primero está Dios en nuestras vidas. El segundo, y mismo Jesús dijo, el segundo es muy parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la explicación que yo les doy a los niños es que si nosotros resumimos 10 mandamientos en 2 o en 1, estamos cumpliendo todos los mandamientos. Porque el primero, y como sabemos, dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Y está, no cometa, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, o sea, como siguen todos los mandamientos. Pero si nosotros resumimos los 10 en 1, pues no le hacemos daño a nadie y estamos cumpliendo los 10 mandamientos. Así que hoy nuestro Señor Jesucristo nos llama a que nosotros vengamos a su templo, a oír su palabra, a aprender de su palabra y a poner en práctica su palabra. Porque Él nos ama tanto. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto y amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Así que a veces tenemos que dejar las cosas que pensamos que son más importantes en nuestras vidas y poner a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, el domingo, dedicarle 1 hora a Él, que lo merece todo, porque nos da todo, nos da muchas cosas, nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da fuerzas para ir a trabajar, para regresar a trabajar, para traer el alimento a nuestros hijos a la casa. Salud, y la salud es muy importante. Si nosotros tenemos salud, nosotros tenemos todo. Y esa es la gran bendición que Dios nos da, salud. Y no quiero decir que la enfermedad es mala, claro que no. Es parte de la vida. Y en nuestra vida tiene que haber de todo. Pero Dios nos ama. Él sufrió. En estos 40 días que está en el desierto, teniendo sed, teniendo hambre. Pero Él hizo un sacrificio grande por cada uno de nosotros. No lo hizo por los más ricos ni los más pobres. Lo hizo por todo el mundo y lo hizo por cada uno de nosotros.
Así que cada uno de nosotros tenemos que seguir ese camino. Tenemos que seguir a nuestro Dios, porque Él nos ama. Y porque nos ama sobre todas las cosas. Y nosotros también tenemos que amarlo sobre todas las cosas y cumplir el mandamiento más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Let us recite the Nicene Creed. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became incarnate of the Virgin Mary and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Father, we pray for your holy Catholic Church, that we all may be one. Grant that every member of the Church may truly and humbly serve you, that your name may be glorified by all people. We pray for all bishops, priests, and deacons, that they may be faithful members of your word and sacraments. We pray for all who govern and hold authority in the nations of the world, that there may be justice and peace on the earth. Give us grace to do your will in all that we undertake, that our work may find favor in your sight. Have compassion on those who suffer from any grief or trouble, that they may be delivered from their distress. Especially we pray for Taylor, Kay, Martin, Marianne, Patty, Don Jose, Omar, Roland, Tom, Stephanie, Bowie, Roy, Mel, Rachel, Betty, Catherine, Chad, Malcolm, Marie, Marilyn, Rafe, Barbara, Karen, Sock, Tori, Alice, and Diane. Katy Bryan, Don José Cruz, Jessica González, Francisco Zavala, Daniel Reyes, María Guadalupe, Nati Salgado, Eva, Don José, Doña Lidia, Cristina, Jesús Dóñez, Becky Green, Señor Adrián, Maiti, Ariel S. y su bebé, Maribel, Omar, Rosa Salgado, Pedro Salgado, Fernando Salgado, Yair Salgado, Marina Lemus. We pray for your saints who have entered into joy, that we may also come to share in your heavenly kingdom. Let us pray for our own needs and those of others. Heavenly Father, you have promised to hear what we ask in the name of your Son. Accept and fulfill our petitions, we pray, not as we ask in our ignorance, nor as we deserve in our sinfulness, but as you know and love us, in your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Let us confess our sins against God and our neighbor. Most Merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed, by what we have done and by what we have left undone.
We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbours as ourselves. We are truly sorry and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your name. Amen. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amen. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Also with espíritu. So with you. Peace with you. Peace with you, Kathy. Anita, Yes. usually at the annual meeting we give a vestry award, and the vestry have decided that you are the one to receive the vestry award this year, and that's because you come in and you go out into the yard and you clear all the weeds and you just work really hard, and now you've taken on the linen pantry as well. And the vestry feel that you really deserve to have this award, which is for work done over and above what one might expect of a volunteer. So, congratulations, Thank you so much. and God bless you. Thank you. I'm really honored to get this, but I tell you, it's all the credit really goes to Margaret, who helped me. She is a retired dental assistant and hygienist in an orthodontist office, and she has these peculiar talents, not only of organizing, but she has three-dimensional and mechanical talent that I don't have, and you all know that. But that's just the linen pantry. This is Yeah. not just for the linen pantry. This is all the work that you have done in this building and in the yard over the Oh. years. Well, thank you so much, Thank you Anita, very and much. thank you for being a wonderful example of volunteering at Good Shepherd. Thank you. Thank you very much. I appreciate that. Rindan al Señor la gloria debida a su nombre, entren a su presencia trayéndole ofrendas.
Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give him thanks and praise. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, creador de cielo y tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, quien en todo fue tentado como nosotros, mas nunca cometió pecado. Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no viva ya más para nosotros, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. Therefore we praise you, joining our voices with angels and archangels, and with all the company of heaven, who forever sing this hymn, to proclaim the glory of your name. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caemos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. On the night he was handed over to suffering and death, our Lord Jesus Christ took bread, and when he had given thanks to you, he broke it, and gave it to his disciples and said, "Take, eat. This is my body, which is given for you. Do this for the remembrance of me." After supper he took the cup of wine, and when he had given thanks, he gave it to them and said, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this for the remembrance of me." Therefore we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión. Te ofrecemos estos dones. Sanctify them by your Holy Spirit, to be for your people the body and blood of your Son, the holy food and drink of new and unending life in him. Sanctify us also, that we may faithfully receive this holy sacrament and serve you in unity, constancy, and peace. And at the last day, bring us with all your saints into the joy of your eternal kingdom. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amen. Amen. And now, as our Savior Christ has taught us, we are bold to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.
Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast. The gifts of God for the people of God. Take them in remembrance that Christ died for you, and feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. Body of Christ, keep you in eternal life. The body of Christ, keep you in eternal life. Oh, sorry. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos ha nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you, remain with you, and with all whose lives you touch, this Lenten tide and forevermore. Amen. Amén. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.